Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde el salseo turco hierve a fuego lento y las emociones estallan como palomitas en el microondas. Yo soy, y estoy aquí como siempre lista para desmenuzarles el drama, el romance y las intrigas que sacuden el mundo de las telenovelas que tanto amamos. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de un tema que ha incendiado las redes sociales, un tema que ha dividido a los fans y que, confieso, a Mutambiu Copyright N me ha tocado la fibra sensible. Su amigos Muos, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Can Yaman y de Demet Özdemir, una pareja que, aunque ya no es tu copyright N juntos sentimentalmente, siguen dando que hablar a cada paso que dan. Y es que el título ya lo anuncia, hoy vamos a analizar en profundidad una reacción superíndice 3N de Demet que, según dicen, me hizo llorar. ¿Es para tanto? ¿De verdad la reacción superíndice 3N fue tan impactante? Pues, con diéresis más menos en este viaje de emociones, teorías y especulaciones, porque vamos a desentrar más menos a cada detalle. Pero antes de que empecemos con el chismecito jugoso, du copyright genme recordarles que si son tan adictos al drama turco como yo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Acu siempre encontrar en las noticias mood s frescas, los análisis mood s profundos y por supuesto, el salseo mood s picante. Asu que manito arriba si ya estuden suscritos y listos para el chisme. Ahora supongo monos CU superíndice 3 modos, agarremos nuestras palomitas y preparemos nuestros pau más menos vuelos, porque esto se va a poner intenso. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja del momento durante la grabación superíndice 3N de la exitosísima telenovela Erkenci Kuay. Su química en pantalla era innegable, la gente se enamoró superíndice 3 de su romance y la verdad es que todos, absolutamente todos, creemos que su amor traspasará a la pantalla. Los rumores, las fotos robadas, las miradas CU superíndice 3 cómplices, todo apuntaba a que estaban destinados a estar juntos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es muy diferente a lo que vemos en la televisión superíndice 3N. Después copyright S del furor de Erkenci Kuay, Can y Demet tomaron caminos separados. Rumores de celos, diferencias irreconciliables, agendas apretadas, la verdad es que nunca supimos con certeza que copyright fue lo que pasó superíndice 3, pero lo cierto es que su relación superíndice 3N terminó superíndice 3. Y el drama que eso generó superíndice 3. Los foros ardieron, los detectives de internet se pusieron a trabajar, y las teorías conspirativas florecieron como hongos después copyright S de la lluvia. Y aquí es donde la historia se pone a un mundo de ese interesante. Porque a pesar de que ya no estuden juntos, Can y Demet siguen siendo figuras públicas muy importantes, y cada uno de sus movimientos es analizado con lupa por sus fans. Y por supuesto cualquier interacción superíndice 3N, por mínima que sea, entre ellos, se convierte en noticia de inmediato. Son como imanes siempre atrayendo la atención superíndice 3N del mundo. En este caso, la reacción superíndice 3N de Demet que ha causado tanto revuelo relacionada con un evento en particular, el anuncio del superíndice 3º proyecto de Can Yaman. Como saben, Can ha estado trabajando en varios proyectos internacionales, consolidando su carrera como actor a nivel mundial. Y recientemente se anunció superíndice 3 su participación superíndice 3N en una nueva serie, un proyecto ambicioso que ha generado mucha expectativa. Un bombazo total. Se habla de un papel desafiante, de una producción superíndice 3N de gran presupuesto, y de una trama que nos mantendrá pegados a la pantalla. Ahora bien, ¿qué copyright tiene que ver Demet con todo esto? Pues bien, resulta que durante una entrevista, a Demet le preguntaron sobre el nuevo proyecto de Can. La pregunta era inevitable dada la historia que comparten y el interu copyright, ese que siempre genera su relación superíndice 3N. Y aquí es donde viene lo interesante. Los periodistas astutos como zorros, saben que cualquier comentario de Demet será oro puro para los titulares. Y claro, tenuan razón superíndice 3N. La reacción superíndice 3N de Demet, según los informes y los vídeos que circulan por internet, fue, digamos, ambigua. No hubo felicitaciones efusivas ni elogios desbordantes. Moon ese bien, hubo una respuesta breve, concisa y para algunos incluso frua. Demet se limitó superíndice 3 a decir algo como, le deseo lo mejor en su nuevo proyecto o espero que le vaya muy bien. Algo genu copyright rico protocolario, nada que indicara una conexión superíndice 3N emocional profunda.
Un balde de agua froa para los que esperaban un derroche de emoción superíndice 3N. Y AQU es donde las redes sociales estallaron. Los fans se dividieron en dos bandos, los que interpretaron la reacción superíndice 3N de Demet como una muestra de madurez y profesionalismo, y los que la vieron como una prueba de que AUN guarda rencor o resentimiento hacia Khan. Una verdadera guerra civil en el fandom. Se lanzaron dardos, se defendieron posturas con más menos así-dientes, y se sacaron a relucir viejas rencillas. Los primeros argumentan que Demet simplemente siendo prudente y respetuosa, evitando avivar rumores o generar falsas expectativas. Después copyright ese de todo, ella también copyright N tiene su propia carrera y su propia vida, y no tiene por qué copyright estar constantemente vinculada a Khan. Además una felicitación superíndice 3N demasiado efusiva podría ser malinterpretada por su actual pareja o por los medios de comunicación superíndice 3N. Piensan que Demet estuvo actuando con sensatez, protegiendo su intimidad y evitando meterse en problemas. Un argumento su superíndice 3 lido, sin duda. Los segundos, en cambio, creen que la frialdad de Demet esconde algo muy de ese profundo. Argumentan que si realmente lo hubiera superado, podría haber sido un poco muy de SCU, lida y sincera en su respuesta. Algunos incluso sugieren que Demet aún siente algo por Khan, y que su reacción superíndice 3N fue una forma de ocultar sus verdaderos sentimientos. AQ el corazu superíndice 3N habla ese fuerte que la razú superíndice 3N. Creen que hay un fuego latente, una pasión superíndice 3N reprimida que aún no se ha extinguido por completo. Pero, copyright creo yo. Pues bien, después copyright ese de analizar todos los detalles, ver los vídeos una y otra vez, y leer los comentarios de los fans, creo que la verdad en un punto intermedio. Como casi siempre la realidad es ese compleja que un simple blanco o negro. Creo que Demet efectivamente tratando de ser profesional y mantener la distancia con Khan. Es comprensible dado que su relación superíndice 3N terminó superíndice 3 hace tiempo y ambos han seguido adelante con sus vidas. Pero también copyright N creo que es imposible borrar por completo el pasado. Compartieron momentos muy intensos, tanto en el set de grabación superíndice 3N como fuera de con diéresis copyright L, y es inevitable que aún haya un vínculo, aunque sea pequeño más menos es como intentar borrar un tatuaje. Siempre queda una cicatriz, un recuerdo de lo que fue. La reacción superíndice 3N de Demet, por lo tanto, podría ser una mezcla de ambas cosas, profesionalismo y un toque de nostalgia o incluso de cierta incomodidad. No creo que tu copyright llena de rencor, pero tampoco creo que haya olvidado por completo lo que sintió superíndice 3 por Khan. Quizás en el fondo le duela verle triunfar sin ella, o le haga recordar los más menos os que compartieron y que nunca se hicieron realidad. El corazo superíndice 3N humano es un laberinto. Y es AQ donde entra en juego el me hizo llorar del tutulo. No lloro copyright alu grima viva al ver la reacción superíndice 3N de Demet. No soy tan dramática, o tal vez pero sento una punzada de tristeza al ver CU superíndice 3 una historia de amor que parecua de cuento de hadas terminus superíndice 3 de esta manera. Ver a dos personas que se amaron o que al menos aparentaban amarse, responder de forma tan distante a una pregunta sobre el otro, es un poco descorazonador. Es como ver caer un castillo de arena. Me hizo pensar en todas las relaciones que terminan, en las oportunidades perdidas, en los más menos rotos. Me hizo recordar que la vida no siempre es como la pintan en las telenovelas, y que a veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos. Que las agendas apretadas, las ambiciones profesionales y las diferencias personales pueden ser muy fuertes que la pasión superíndice 3N. Un jarro de agua froa para los románticos empedernidos. Y tal vez, esa es la razón superíndice 3N por la que la reacción superíndice 3N de Demet ha generado tanta controversia. Porque nos recuerda que las relaciones son complicadas, que las emociones son contradictorias, y que incluso las historias de amor apasionadas pueden llegar a su fin. Que no siempre hay un felices para siempre y que a veces, la vida nos da un giro inesperado. Una lección superíndice 3N dura, pero necesaria. Pero al final del día lo importante es seguir adelante, aprender de las experiencias pasadas y buscar la felicidad en el presente. Tanto Khan como Demet han demostrado ser profesionales talentosos y personas fuertes, y estoy segura de que ambos seguirán cosechando con diéresis copyright hitos en sus respectivas carreras.
Son dos estrellas que brillan con luz propia. Y en cuanto a su relación superíndice 3n, pues, solo el tiempo dirá si algún dúa vuelven a acercarse o si seguirá n manteniendo la distancia. Quizás el destino tenga otros planes para ellos, o tal vez simplemente es tu copyright n destinados a ser amigos. Q copyright n sabe. Lo que es cierto es que su historia siempre será recordada como uno de los romances Moon de SIQ superíndice 3 Nikous de la televisión superíndice 3N turca. Un romance que nos hizo show más menos ar, que nos hizo reur, y que también copyright N nos hizo llorar. Ahora, vayamos un poco Moon de ese ayur. ¿Qué copyright impacto ha tenido esta situación superíndice 3N en sus carreras individuales? ¿Ha afectado la imagen pública de Demet su reacción superíndice 3N? ¿Ha beneficiado o perjudicado a Khan el revuelo mediático? Son preguntas que merecen ser analizadas con detenimiento. En el caso de Demet, creo que su equipo de relaciones públicas ha estado trabajando arduamente para controlar los DAO más menos os. Han intentado transmitir una imagen de profesionalismo y madurez, enfatizando su compromiso con su carrera y su respeto por su vida privada. Han evitado alimentar los rumores y han tratado de desviar la atención superíndice 3N hacia sus nuevos proyectos. Una estrategia inteligente. En cuanto a Khan, creo que el revuelo mediático ha sido, en general, positivo para su carrera. La atención superíndice 3N siempre es buena, y el interu copyright S por su vida personal ha aumentado a UNMU, es el interu copyright S por su trabajo. Además es el hecho de que es tu copyright trabajando en proyectos internacionales, le da una imagen de actor exitoso y reconocido a nivel mundial. Un verdadero galur N. Pero ¿qué copyright pasa con los fans? ¿CU superíndice 3 mo han lidiado con esta situación superíndice 3N? Pues bien, como ya hemos visto, el fandom se ha dividido en dos bandos, y las tensiones siguen siendo altas. Algunos siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación superíndice 3N, mientras que otros han aceptado que su historia de amor ha terminado. Algunos incluso han comenzado a shippear a Khan con otras actrices. Una nueva generación superíndice 3N de romances televisivos a la vuelta de la esquina. En fin, mis queridos chismosos, la historia de Khan y Demet sigue siendo un culebro superíndice 3N en la vida real. Una historia llena de emociones, intrigas y giros inesperados. Una historia que nos demuestra que la vida es mucho más complicada que una simple telenovela. Bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este análisis profundo de la reacción superíndice 3N de Demet Özdemir al nuevo proyecto de Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este viaje de emociones y especulaciones. En resumen, vimos que la reacción superíndice 3N de Demet fue ambigua, interpretada de diferentes maneras por los fans. Concluimos que probablemente refleja una mezcla de profesionalismo, nostalgia y tal vez un poco de incomodidad. Y reflexionamos sobre CU superíndice 3 mo. Las historias de amor no siempre tienen un final feliz. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta aquí y por compartir conmigo su pasión superíndice 3N por el mundo de las telenovelas turcas. Significa mucho para mí tener una comunidad tan activa y participativa. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 la reacción superíndice 3N de Demet? ¿Creen que aún siente algo por Khan? ¿O simplemente es tú siendo profesional? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y debatir con ustedes. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos amantes del drama turco y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido sobre sus telenovelas favoritas. Asu que ya lo saben, manito arriba, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el superíndice 3 vídeo con Mood ese chisme, Mood ese drama y Mood ese emociones turcas. Hasta la superíndice 3 mis adorados chismosos. Y recuerden, el salseo nunca descansa.